Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro viaje por la historia de la música. Yo soy Keira Martínez. Y yo soy Arely Martínez. Hoy nos toca adentrarnos en uno de los periodos más importantes, elegantes y transformadores de toda la música occidental, el clasicismo. Una época que cambió para siempre la forma de componer, escuchar e interpretar música. A lo largo de los próximos minutos descubriremos los orígenes de las nuevas formas musicales que aparecieron, los instrumentos que se desarrollaron y la importancia de la escuela de Mannheim. Y, por supuesto, hablaremos de tres grandes compositores que le dieron vida a este estilo: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Acomódate, sube el volumen y prepárate para un viaje al corazón del siglo XVIII. Bueno, para comprender primero el clasicismo, primero hablaremos sobre el rococó. El rococó, Keira, surgió como una reacción del barroco tardío, en el que este era un estilo que era bastante ornamentado, Claro. bastante, ¿cómo se podrá decir? Bastante notorio, dramático, en donde podemos dar un ejemplo con el claroscuro. Que en la música se reflejaba, por ejemplo, este contraste se podía notar principalmente en los matices. Por ejemplo, que podía pasar de un fortísimo a un pianísimo de un momento a otro. Entonces se notaba demasiado este contraste, y también era algo muy cargado y dramático, algo muy adornado, que tenía, por ejemplo, muchos vibratos y así. Y en cambio, el rococó o el periodo clásico buscaba algo más elegante, algo más ligero, unas líneas más suaves y algo más refinado, como si lo fueras a presentar a una corte, ¿sabes? Claro. Además, bueno, en la música este estilo se reflejó en melodías, ¿no? Más delicadas, acompañamientos más simples y un ambiente más íntimo. Aunque el rococó no fue un periodo muy largo, sí fue la antesala perfecta para el clasicismo. Fue como una transición que abrió paso a un nuevo ideal artístico: la claridad, el equilibrio y la razón. Este sería el sello distintivo del clasicismo. Y ahora sí, para adentrarnos más a lo que es el clasicismo en sí, vamos a hablar sobre sus características generales. Se desarrolló aproximadamente entre 1750 y 1820 y se basa en los ideales de la Ilustración. Algunas de sus características era que buscaba un equilibrio y una simetría. Tienen estructuras más claras y proporcionadas, armoniosas las obras. También tienen melodías sencillas y memorables, nada de complicaciones excesivas. Ahora se buscan líneas cantables y elegantes. También una textura homofónica, o sea, una melodía principal con acompañamiento, a diferencia del contrapunto barroco, que en era algo más como una polifonía, ¿verdad? Ajá. En el barroco. Entonces acá en el clasicismo se buscaba la melodía principal con algo acompañado. También un mayor protagonismo de la música instrumental, que supera lo vocal por primera vez después del barroco. Una armonía funcional, que eran tonalidades claras, progresiones lógicas y resoluciones bien marcadas. Expresión moderada, no había tanto drama, no había tanta dramatización y se buscaba algo más natural y buen gusto, algo agradable al oído. Ajá. No como el barroco, que era algo un poco más ruidoso y que no sé si recuerdas que una vez mencionaron que dijeron que el barroco muchas veces era algo como muy ruidoso y no era tan agradable. ¿Por qué crees que criticaban tanto a Johann Sebastian Bach? Porque su música no era tan aceptada, y porque él, pese que es uno de los grandes compositores del barroco y muy recordados, ¿por qué crees que no era aceptado en esa época? Porque dicen que no era aceptado porque el estilo barroco y su estilo era algo más como que no se podía entender muchas veces. Y en este estilo se busca algo más claro, y también es un estilo en el que, por ejemplo, si se llegan a equivocar, se nota luego. O sea, claro. en este tipo de obras, pues se llega a notar muchísimo esto. Sí, y es lo que caracteriza. En el cambio, en el barroco, claro, porque en el barroco no se notaba tanto, porque sus melodías eran más dinámicas. Sí. Sí, Keira. Ya pudimos entender más o menos estas características y por qué se diferencia esto del barroco.
También uno de los temas que tocaremos sería las nuevas formas musicales del clasicismo. Una de ellas fue la forma sonata. En esta forma la podemos definir que es una forma musical instrumental con 1 a 3 movimientos contrastantes es donde hay uno o varios solistas con acompañamiento. Por eso hay sonatas para piano, para violín, porque es mayormente un instrumento solista con acompañamiento. La siguiente es una sinfonía. Esta es una sonata para orquesta que contiene 4 movimientos. La otra es el concierto. Es una obra para solista y orquesta que contiene 3 movimientos y este es un diálogo entre cada una. También otra que se desarrolló en este tiempo fue el cuarteto de cuerdas, que la desarrolló Joseph Haydn, no sé si recuerdas. Sí, claro. Que esta consiste en 2 violines, una viola y un violonchelo. Y este se vuelve el género favorito para la música de cámara intelectual. Y la última es la ópera clásica. Esta es más natural y humana que la ópera barroca y Mozart es el que la llega a desarrollar muchísimo más. Ahora toca hablar de los nuevos instrumentos. La orquesta clásica toma forma. El nacimiento del piano. El pianoforte aparece como un instrumento más revolucionario, a diferencia del clavecín. El piano puede tocar suave y fuerte, lo que permite mayor expresividad. Los nuevos vientos. Se incorporan instrumentos que hoy consideramos básicos, como el clarinete, la flauta transversal, el fagot, el oboe. Estos instrumentos aportan nuevos colores tímbricos. Sí, a la orquesta clásica, porque en el barroco no había eso. No sé si recuerdas que estaba la viola da gamba, el clavecín, y entonces surge este cambio y no había vientos. No sé si te acuerdas. Sí. Entonces, en la orquesta clásica surgen los vientos. Es algo nuevo, algo innovador. Después los metales más presentes, como las trompas y trompetas, aunque aún sin pistones. Los timbales adquieren un rol más claro. La escuela de Mannheim, el laboratorio del sonido moderno. Ay, me encanta esa palabra. A mediados del siglo XVIII, en la ciudad alemana de Mannheim, existió una de las orquestas más disciplinadas y modernas del mundo, dirigida por Johann Stamitz. Su importancia fue enorme porque introdujeron innovaciones, esas como el crescendo de Mannheim. Que era un aumento gradual del volumen en toda la orquesta. Es como si fuera de un pianísimo a un mezzoforte. Y entonces la gente no estaba acostumbrada a esto y lo veía como algo súper divino y era algo que impactaba mucho. También otro era el Mannheim Rocket, una figura musical ascendente, rápida e intensa. Además, se originaron las nuevas dinámicas orquestales, exploraron contrastes, efectos y articulaciones nunca antes escuchadas, y por supuesto su organización. Fueron pioneros en la idea de que una orquesta equilibrada y potente. La escuela de Mannheim influyó directamente a Haydn y a Mozart, que tomaron muchas de sus ideas para impulsar el estilo clásico. Y para ya concluir en este podcast, porque se nos acaba el tiempo, vamos a hablar sobre 3 principales compositores o los compositores más influyentes en este periodo clásico. Uno de ellos es Joseph Haydn, que es llamado como el padre de la sinfonía. Haydn trabajó durante la gran parte de su vida para la familia Esterházy, lo que le permitió experimentar y moldear formas musicales que serían fundamentales. Pues no sé si recuerdas que pues fue contratado para ellos para componer. Entonces, se dice que compuso más de 100 sinfonías y para ser más o menos exactos, de 104 a 106. Él también es el encargado de crear el cuarteto de cuerdas, que eran 2 violines, una viola y un cello. El cuarteto de cuerdas son sonatas. Estableció la estructura del estilo clásico y fue un gran maestro de Mozart y fue un gran modelo para Beethoven. Su música se caracteriza por ser equilibrada, clara, alegre y muy llena de ingenio. Ahora hablaremos sobre Wolfgang Amadeus Mozart, el genio universal. Mozart es sin duda uno de los mayores prodigios musicales de la humanidad. Él componía desde los 5 años y dominó todos los géneros: óperas, sinfonías, conciertos, música religiosa y de cámara. De sus más grandes aportes fue
compuso más de 600 obras antes de morir a los 35 años. Revolucionó la ópera con obras como Las bodas de Fígaro, La flauta mágica y Don Giovanni, que son obras muy famosas que todo mundo apreciamos y todo mundo hemos escuchado. Elevó la sinfonía y el concierto a niveles de perfección. Además que sus melodías son reconocidas por su belleza, claridad y sensibilidad. Mozart representa la cima del clasicismo: equilibrio, emoción y perfección técnica. Y por último vamos a hablar sobre Ludwig van Beethoven, el puente hacia el romanticismo. Como sabemos, Beethoven empieza componiendo dentro del estilo clásico, pero poco a poco rompe las reglas y abre paso al romanticismo. Uno de sus aportes principales es que transformó la sinfonía, especialmente a partir de la tercera y la quinta. Introdujo mayor dramatismo, fuerza y emoción, experimentó con armonías más complejas y dio mayor protagonismo al compositor como artista individual. Beethoven es la mezcla perfecta entre el orden del clasicismo y la pasión del romanticismo. Pero bueno, con esto cerramos porque ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos... perdón, los nervios. Les agradecemos por acompañarnos en este recorrido hacia el del clasicismo. Un periodo que definió el sonido de la música occidental. Gracias por acompañarnos en este viaje musical. Me despido. Y muy buenas noches y hasta la próxima, al próximo episodio. ¡Adiós! ¡Sigan aprendiendo!